Le agradezco mucho, por supuesto, a mi querido Raimundo Espinosa Hernández, que es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, que tome nuestra llamada. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muchas gracias, un gusto conversar contigo y por supuesto muy agradecido por la oportunidad. Igualmente, oye, a ver, ¿qué es lo que opinas en este balance de las críticas que se le ha hecho a esta elección, de los aciertos que también puede tener? ¿Qué es lo que opinas? ¿Cuál sería para ti el balance de esta elección? Incluso también polémica incluida, ¿no? De los 20 candidatos que según algunos personajes del Senado se colaron. Claro, mira, pues me parece a mí que siendo un proceso tan novedoso para nosotros y en el mundo, porque pues no ha pasado así nunca en ningún lugar, en ningún otro país, pues por supuesto que iba a haber pues muchos retos, adversidades, obstáculos y situaciones pues negativas, ¿no? Como eso que se ha estado ventilando, que me parece pues muy grave porque lo que indica es que pues en los procesos que vengan, porque esto va a continuar, las elecciones judiciales continuarán, pues será muy importante fortalecer los procesos de revisión pues de los currículos, ¿no? Currículums que se presentan de los candidatos y por supuesto, pues también yo creo que hay muchas áreas de oportunidad para perfeccionar los marcos regulatorios y me refiero pues a la normativa que ha estado expidiendo el INE, pues casi cada semana hay 2 acuerdos nuevos, ¿no? Y luego hay que esperar a que el tribunal se pronuncie para ver si mantienen o no. Todo eso pues crea mucha pues incertidumbre, ¿no? Te lo digo como candidato, pues crea incertidumbre porque uno tiene que estar revisando, corrigiendo, hay que modificar pues actividades que se iban a realizar, en fin, y para quienes participan desde la ciudadanía, que tienen pues el ánimo de estar en el proceso de las campañas y demás, pues también es muy incierto, ¿no? Porque pues no tenemos esta experiencia, es algo que se va construyendo, pero en general yo veo que va caminando, y esto pues va a suceder. Claro, habrá que cambiar muchas cosas en el futuro, se tendrá que hacer un balance pues muy riguroso, pero esto va para adelante. Oye, a ver, tú tienes una formación académica importante, o sea, tú eres, me parece que tienes doctorado o maestría, ¿no? En Derecho Constitucional, eres politólogo por la UAM, eh, o sea, eres especialista en amparo, lo cual Así es. obviamente habla de una formación importante. Eh, Creo que también no podemos dejarlo de lado y creo que eso es una realidad. Las Supremas Cortes de los países tienen un componente político. ¿Cuál sería Así es. para ti también, eh, finalmente, tu tendencia cuando pudieras dictar una resolución? Mira, a mí me parece importante ubicar pues cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia en un país como México. La Constitución mexicana define el Estado mexicano como un Estado social de derecho. En ese sentido, yo he estado insistiendo mucho en que no se trata de inventar nada ni de descubrir a cuántos grados hierve el agua. De lo que se trata es de aplicar lo que ya de por sí dice la Constitución. Si nos seguimos a eso, no hay ninguno, pues estos riesgos en torno a la división de poderes y demás, pues no tienen por qué suceder. Y esto es porque el mandato de justicia social, el mandato de protección de la soberanía nacional, forman parte de la Constitución mexicana. Mi orientación es pues precisamente a defender la soberanía nacional, a defender derechos colectivos. Pues me he dedicado muchos años de mi vida profesional como abogado a la defensa de los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y me parece que no hace falta ni reformar la Constitución, ni inventarnos nada como juzgadores, sino aplicar lo que ya está en la Constitución, ser consecuentes con ello. Es lo que yo creo que se les olvidó o dejaron un poco de lado pues en las conformaciones del Poder Judicial anterior, ¿no? Y eso es un reclamo pues que muy sentido en la sociedad mexicana por las condiciones de pobreza, desigualdad, por la situación ambiental y sanitaria del país, pues son cuestiones muy sentidas y los reclamos son legítimos. Mi orientación es fortalecer los DESCA desde mi trabajo, mi posible trabajo como ministro de la Suprema Corte de Justicia y cumplir el mandato de justicia constitucional, que no es una cuestión ni ideológica ni tiene que ver con coyunturas políticas del país, sino que está en la Constitución, se les olvidó cumplirlo, hay que cumplirlo. Raimundo, tú has hablado de la Defensoría Pública. Me parece que es un tema fundamental porque la Defensoría Pública, desgraciadamente, en este país se ha dejado muy de lado. Desgraciadamente están saturados de casos y es una realidad que hay una gran cantidad de personas que no tienen la posibilidad de contratar a un abogado y ahí empieza la inequidad en la impartición de justicia.
¿Cómo impulsar una defensoría pública verdaderamente pues fuerte, que esté verdaderamente preparada, ¿no?, para enfrentar a quien a lo mejor del otro lado le están pagando un dineral por cometer Claro. una injusticia, ¿no? A veces. Claro, mira, yo creo que es el meollo de la reforma judicial es el acceso a la justicia. Se discuten mucho otros temas importantes también, pero de lo que se trata es que mejore el acceso a la justicia para todos y todas, no nada más que pues quienes tienen una posición social que les permite contratar no uno, sino varios despachos privados puedan tener una calidad de justicia, mientras que las personas, grupos vulnerables, sectores empobrecidos de la población, pues no puedan presentar demandas de amparo ni contratar, pues ni siquiera, no despachos, un abogado, ¿no? Y tengan que recurrir, por ejemplo, pues a las múltiples procuradurías que hay según la materia o a la comisión de las comisiones de derechos humanos y también a las defensorías públicas. Yo creo que esta situación, que es un problema estructural económico del país, pues mientras no lo podamos resolver, tenemos que insistir muchísimo en fortalecer instituciones como las defensorías públicas. Forman parte de los poderes judiciales. O sea, sí es algo que le toca a los poderes judiciales, está implicado en la misma reforma judicial, sí se menciona, pero no se ha insistido suficiente, pues en estas semanas de campaña, yo por lo menos pues no lo he escuchado. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que es importante, claro, con diagnóstico en mano, ¿no? Habría que revisar cuestiones de presupuesto, las cuestiones de capacitación, de actualización, el personal, si el personal es suficiente, porque hay muchísimos asuntos, los salarios no son, pues no son los grandes salarios que se mencionan para otros cargos en el Poder Judicial, las condiciones, las prestaciones, pues tampoco. Entonces yo creo que habría que enfocarnos en eso, porque sabes que si logramos fortalecer la Defensoría Pública y garantizar acceso a la justicia ahí, a ese nivel, pues entonces la saturación del trabajo que sucede en los tribunales superiores, incluida la Suprema Corte, pues no sucedería, podríamos aminorarlo y facilitaría pues el desahogo de un montón de asuntos que están ahí arrumbados sin solucionarse por años. Yo creo que esto es fundamental y es algo que le llega directamente a los ciudadanos de a pie, por eso mi insistencia en ello. Oye, tú has trabajado también mucho con comunidades, como lo decías, defensa de territorio, defensa de soberanía, defensa del medio ambiente, y creo que ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? El participar con comunidades y hablando de derechos colectivos. ¿Cómo podrías tú permear esta visión en la Suprema Corte de Justicia cuando hablamos de unos perfiles tan disímbolos, la verdad, ¿no? Claro, claro. Mira, pues ahora los candidatos pues, somos un mosaico muy heterogéneo, ¿no? Hay de todo en las trayectorias, en la formación y demás. En mi caso, bueno, yo incluso, pues, te diré, yo me reconcilié con mi profesión cuando comencé pues, a colaborar en espacios de organizaciones sociales, ¿no? De comunidades, pues afectadas por proyectos muy diversos, ¿no? Temas de presas, ríos contaminados, minería, en fin. Esa oportunidad que tuve de acercarme a ellos, de que me dieran la confianza, me abrieran sus puertas para trabajar con ellos esos asuntos tan difíciles, pues fue precisamente lo que me permitió adquirir una visión distinta y entender que el derecho podía servir para otra cosa, se podía pensar de otra manera y que la justicia, pues sí era posible, muy complejo, claro, muy difícil, pero que sí había un horizonte de justicia por el cual pelear. Desde la Suprema Corte de Justicia, pues mira, se han estado presentando varios datos, ¿no?, interesantes en este proceso, como el que la mayor parte de criterios y jurisprudencia de la Corte pues se centra en temas de derecho administrativo, particularmente fiscales. Son miles de casos y criterios son cientos de casos, pero cuando nosotros revisamos cómo se ha pronunciado la Corte sobre procesos colectivos donde implican DESCA, pues resulta que son muy pocos y los criterios pues no están a la altura de la situación de nuestro país, ¿no? Como repito, la pobreza, la situación ambiental, de salud, pues no está a la altura, los tribunales federales no han estado a la altura. Yo creo que es muy importante que se asuma esta responsabilidad y que más de estos asuntos puedan ser o atraídos o de alguna manera remitidos a la Suprema Corte de Justicia para que se puedan emitir criterios y metodologías que hagan más accesible pues este tipo de derechos fundamentales a veces olvidados. Pues mi querido Raimundo, muchísimas gracias por esta entrevista. Antes de irnos, por supuesto, que le des todos los datos a la gente para el día de la votación, como quien dice el comercial. Muchas gracias, Francisco. Mira, pues Raimundo Espinosa Hernández, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparezco en la boleta morada con el número 42. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales con mi nombre, en TikTok, en Facebook, en X, también en Instagram, y hay una página, un sitio web que también habilitamos pues recientemente para que puedan conocer pues algunos de los materiales que yo he publicado, cursos y demás, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido, don Francisco, por la oportunidad y bueno, quedo atento.
Te lo agradezco mucho, Raimundo Espinosa Hernández, candidato a ministro de la Suprema Corte. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.